Resumen de la obra, Hagakure Yamamoto Tsunetomo. El Hagakure, cuyo título puede traducirse como Oculto entre las hojas, es una recopilación de reflexiones dictadas por el samurái Yamamoto Tsunetomo a principios del siglo XVIII. La obra fue compilada por su discípulo Tashiro Tsurumoto, quien registró durante varios años las meditaciones de su maestro tras su retiro como vasallo del clan Abeshima. Lejos de ser un tratado sistemático, el texto se estructura como una sucesión de máximas, anécdotas y sentencias morales que delinean la ética del samurái en una época en la que la guerra había cedido ante la estabilidad del shogunato. El contexto histórico resulta fundamental. Durante el prolongado periodo de paz del shogunato Tokugawa, la clase guerrera experimentó una transformación, de combatientes activos pasaron a convertirse en administradores y burócratas. Esta transición generó una crisis de identidad. El ideal del guerrero que vive para el combate parecía desvanecerse. Tsunetomo, nostálgico de una era de conflictos y lealtades absolutas, percibía en su tiempo una decadencia moral. El Hagakure surge, en parte, como reacción frente a ese declive. La enseñanza más célebre del libro se expresa con contundencia: el camino del samurái es la muerte. Esta frase, que podría parecer nihilista, no constituye una apología del suicidio, sino una exhortación a la disposición constante al sacrificio. Para Tsunetomo, el verdadero samurái debe vivir cada día como si ya estuviera muerto, liberado del temor y del apego. Solo quien acepta de antemano la posibilidad de morir puede actuar con decisión absoluta. La vacilación es, para él, el mayor enemigo del honor. La lealtad ocupa un lugar central en el pensamiento de Tsunetomo. El vínculo entre señor y vasallo no es contractual ni utilitario, es una relación de devoción incondicional. La fidelidad no depende de la justicia o de la conveniencia, sino de la entrega total. Incluso si el señor comete errores, el deber del samurái consiste en permanecer firme a su lado. La constancia en la obediencia es la medida del carácter. El texto también enfatiza la importancia de la resolución inmediata. Tsunetomo sostiene que, ante dos opciones, el samurái debe elegir con rapidez y actuar sin titubeos. La reflexión excesiva debilita la voluntad. Esta ética de la prontitud revela una concepción del honor basada en la acción más que en la especulación. El valor reside en el compromiso decidido, no en la prudencia calculadora. No obstante, el Hagakure no es únicamente una obra sobre la muerte y la obediencia. En sus páginas aparecen reflexiones sobre la cortesía, la compostura y el autocontrol. El samurái debe cultivar una presencia digna, dominar su lenguaje y moderar sus emociones. El comportamiento externo refleja la disciplina interna. Cada gesto, cada palabra, constituye una manifestación del espíritu. Tsunetomo concede también relevancia a la práctica constante. El perfeccionamiento no se alcanza mediante discursos, sino a través del ejercicio diario. La repetición de actos correctos forja el carácter. Así como el guerrero afila su espada, debe pulir su voluntad. La excelencia no surge de la improvisación, sino de la disciplina perseverante. El retiro de Tsunetomo influyó en la tonalidad de sus enseñanzas. Tras la muerte de su señor, solicitó permiso para practicar el junshi, suicidio ritual para acompañar al amo en la muerte, lo cual le fue negado por disposiciones oficiales que prohibían esa práctica. Esta negativa lo marcó profundamente. El Hagakure puede leerse como una meditación sobre esa imposibilidad, una reafirmación del ideal del sacrificio en una época que ya no lo admitía. En suma, el conjunto de reflexiones establece el núcleo ético de la obra: aceptación de la muerte, lealtad absoluta, decisión inmediata y disciplina constante. Tsunetomo no pretende describir la realidad de su tiempo, sino preservar un ideal que considera en peligro. Su voz se erige como testimonio de una mentalidad guerrera que resiste la erosión de la paz prolongada. El Hagakure no ofrece una doctrina abstracta, sino una ética encarnada en ejemplos concretos. La virtud se manifiesta en actos sencillos y en resoluciones extremas.
Vivir como si se estuviera muerto equivale a vivir sin reservas. Esa radicalidad constituye el fundamento de su pensamiento. En el conjunto de reflexiones del Hagakure, Yamamoto Tsunetomo profundiza en la dimensión práctica del ideal samurái. Si en las primeras enseñanzas se establece la disposición constante hacia la muerte, aquí se detalla cómo ese principio se traduce en la vida cotidiana. La ética no se limita al campo de batalla, que impregna cada acto ordinario. La coherencia entre pensamiento y acción se convierte en el eje de la conducta. Tsunetomo insiste en que el honor no es un concepto abstracto ni una reputación superficial. Se construye mediante hábitos repetidos y decisiones pequeñas que, acumuladas, moldean el carácter. El samurái debe levantarse temprano, ordenar sus pertenencias, cuidar su vestimenta y mantener su espada en perfecto estado. La pulcritud exterior refleja una disciplina interior. El descuido, incluso en detalles mínimos, delata una mente relajada. La atención a los detalles ocupa un lugar central en estas páginas. Tsunetomo sostiene que los errores graves suelen nacer de negligencias insignificantes. La distracción, la demora o la palabra imprudente pueden desencadenar consecuencias irreparables. Por ello, exhorta a mantener una vigilancia constante sobre uno mismo. La autoobservación no implica inseguridad, sino conciencia plena del deber. El dominio del lenguaje constituye otro aspecto esencial. El samurái debe hablar con sobriedad y precisión. Las palabras superfluas debilitan la autoridad. Tsunetomo desaconseja la ostentación verbal y la jactancia. La verdadera valentía no necesita proclamarse. El silencio oportuno resulta más elocuente que un discurso inflamado. En este sentido, la contención se convierte en una forma de fuerza. La relación con los demás también se examina con rigor. La cortesía no es mera formalidad social, sino expresión de respeto hacia la jerarquía y hacia uno mismo. El samurái debe mostrarse atento, escuchar con paciencia y evitar disputas innecesarias. La agresividad impulsiva contradice la serenidad que exige el código. La firmeza no excluye la amabilidad, que ambas cualidades pueden coexistir cuando están guiadas por el autocontrol. En estas reflexiones se advierte una preocupación por la decadencia moral de la clase guerrera en tiempos de paz. Tsunetomo critica la complacencia y el apego al confort. El lujo excesivo debilita el espíritu. La austeridad fortalece la voluntad. Para él, la vida del samurái debe conservar una simplicidad deliberada, incluso si la estabilidad política permite mayores comodidades. La moderación preserva la claridad interior. Otro elemento destacado es la preparación constante. Aunque el Japón de su época no viviera en guerra abierta, el samurái debía actuar como si el combate pudiera surgir en cualquier instante. Esta disposición no implica paranoia, sino disponibilidad absoluta. La prontitud mental y física distingue al verdadero servidor. La sorpresa no puede encontrarlo desprevenido. Tsunetomo aborda también la educación de los jóvenes. El aprendizaje del camino comienza desde la infancia mediante la repetición de ejemplos correctos. La formación no consiste solo en instrucción técnica, sino en la transmisión de una actitud ante la vida. El discípulo observa al maestro, imita sus gestos y asimila su temple. La pedagogía del Hagakure es eminentemente práctica y experiencial. La vergüenza ocupa un lugar significativo en estas páginas. Para Tsunetomo, la conciencia del deshonor potencial actúa como freno moral. Temer la vergüenza es, en cierto sentido, más poderoso que temer la muerte. El samurái debe preguntarse continuamente si su conducta resiste el escrutinio público. Esta sensibilidad hacia la reputación colectiva refuerza la cohesión del grupo. Al mismo tiempo, el texto no promueve una rigidez mecánica. Tsunetomo reconoce la importancia de la intuición y de la decisión espontánea. El entrenamiento constante permite que la acción correcta surja sin deliberación prolongada. La disciplina, lejos de sofocar la libertad, la orienta. Cuando la mente está entrenada,
la respuesta adecuada emerge con naturalidad. Por tanto, traduce el principio radical de aceptar la muerte en una ética concreta de la vida diaria. El samurái no se define solo por su disposición al sacrificio extremo, sino por su comportamiento ordinario. La coherencia entre los grandes ideales y los actos más simples configura la integridad. El honor se cultiva en silencio, en la repetición disciplinada de gestos correctos. Así, el Hagakure no presenta un código reservado para situaciones extraordinarias, sino un camino que atraviesa cada jornada. La muerte como horizonte permanente da sentido a la vida cotidiana. Vivir preparado para morir exige vivir con atención, sobriedad y firmeza. Yamamoto Tsunetomo ahonda en el principio que articula toda su ética, la lealtad incondicional al Señor. Si la aceptación de la muerte constituye la base interior del samurái, la fidelidad absoluta representa su manifestación exterior. La vida del guerrero adquiere sentido únicamente en relación con aquel a quien sirve. La identidad personal se subordina al deber. Tsunetomo sostiene que el vínculo entre vasallo y señor no puede evaluarse según criterios utilitarios. No se trata de recompensas, ascensos o beneficios materiales. El compromiso auténtico se mantiene incluso cuando las circunstancias se tornan adversas. El samurái debe estar dispuesto a sostener a su señor en la prosperidad y en la desgracia. La constancia es la prueba suprema del carácter. Una idea recurrente en estas páginas es que la lealtad debe ser total y sin reservas. Servir a medias equivale a traicionar. La duda o el cálculo personal debilitan la pureza del compromiso. Tsunetomo insiste en que el samurái debe actuar con una entrega tan completa que su propia existencia parezca disolverse en el servicio. El honor individual se funde con la reputación del clan. En este contexto, el sacrificio adquiere una dimensión central. El samurái no se pertenece a sí mismo. Su cuerpo, su tiempo y su energía están consagrados al deber. La disposición a morir por el Señor no es un gesto dramático ocasional, sino una actitud permanente. Tsunetomo considera que esta disponibilidad constante confiere claridad a la acción. Cuando el temor desaparece, la decisión se vuelve firme. El autor recuerda episodios históricos en los que vasallos ofrecieron su vida para proteger la dignidad de su amo. Estas anécdotas funcionan como modelos ejemplares. No se presentan como relatos sentimentales, sino como ilustraciones concretas del ideal. La memoria de tales actos fortalece la voluntad de las generaciones posteriores. La tradición se convierte en un recurso moral. La lealtad también implica franqueza. Tsunetomo afirma que el verdadero servidor debe aconsejar a su señor con honestidad, incluso si ello conlleva riesgo personal. La adulación constituye una forma de deslealtad. Advertir un error con respeto y claridad demuestra una devoción más profunda que el silencio complaciente. La fidelidad no consiste en obedecer ciegamente, sino en contribuir al bien del Señor. No obstante, cuando la decisión final está tomada, el samurái debe acatarla sin resentimiento. La disciplina exige aceptar la autoridad última. Esta combinación de consejo sincero y obediencia firme define la complejidad del vínculo jerárquico. La armonía del clan depende de esa tensión equilibrada entre franqueza y sumisión. Tsunetomo reflexiona también sobre el valor de la reputación colectiva. El comportamiento de un solo miembro puede elevar o manchar el nombre de todos. El samurái debe actuar siempre con conciencia de pertenecer a una comunidad. La vergüenza individual repercute en el linaje. Por ello, cada gesto adquiere una dimensión pública. En estas páginas se percibe una nostalgia por tiempos en los que el sacrificio heroico era visible y celebrado. La estabilidad del periodo Edo redujo las oportunidades de demostrar valor en combate. Tsunetomo teme que la ausencia de conflictos reales debilite el espíritu de entrega. Su insistencia en el sacrificio puede leerse como un intento de preservar la intensidad moral en un contexto pacificado. El autor aborda además la cuestión del honor póstumo.
morir en cumplimiento del deber garantiza una memoria honorable. La vida prolongada sin integridad carece de significado. Esta concepción refuerza la primacía del deber sobre la supervivencia. La muerte digna supera a la existencia deshonrosa. A lo largo del capítulo, la lealtad aparece como una virtud que exige disciplina interior, valentía y coherencia. No se trata de emoción pasajera, sino de una decisión reiterada cada día. El samurái reafirma su compromiso en cada acción, por pequeña que sea. El servicio continuo moldea su carácter. En síntesis, consolida la idea de que el camino del samurái se define por la fidelidad absoluta. La aceptación de la muerte encuentra aquí su dirección concreta, el sacrificio por el señor y por el clan. En la visión de Tsunetomo, solo mediante esa entrega total puede el guerrero alcanzar una existencia plena y coherente. Dirige su atención hacia la dimensión interior del samurái. Si la lealtad y el sacrificio definen la relación externa con el Señor, el dominio de uno mismo constituye el fundamento invisible que sostiene todo el edificio moral. Sin pureza de espíritu, la obediencia puede degenerar en formalismo vacío; sin autocontrol, la valentía puede transformarse en temeridad. Tsunetomo afirma que el corazón del samurái debe mantenerse limpio de resentimiento, envidia y ambición desordenada. Las pasiones no dominadas nublan el juicio y erosionan la claridad de la acción. El guerrero auténtico no actúa movido por impulsos irreflexivos, sino por una resolución serena. La calma interior no implica debilidad, que al contrario, revela una fuerza contenida. La práctica constante de la introspección aparece como herramienta esencial. El samurái debe examinar sus pensamientos, detectar motivaciones impuras y corregirlas antes de que se conviertan en actos. Esta vigilancia interior exige honestidad radical. Engañarse a uno mismo constituye la forma más peligrosa de corrupción. La disciplina comienza en el ámbito invisible de la conciencia. El control de las emociones ocupa un lugar destacado. Tsunetomo advierte que la ira desmedida puede destruir años de reputación. Un gesto imprudente o una palabra pronunciada en cólera pueden dañar la armonía del clan. El dominio emocional no significa reprimir toda sensibilidad, sino gobernarla. La firmeza del carácter se manifiesta en la capacidad de responder con mesura ante la provocación. En esta sección también se subraya la importancia de la simplicidad. La mente recargada de preocupaciones superfluas pierde eficacia. El samurái debe cultivar una vida sobria, concentrada en lo esencial. El exceso de distracciones debilita la resolución. La austeridad, tanto material como mental, favorece la claridad. Tsunetomo reflexiona sobre la coherencia entre intención y acción. La integridad consiste en evitar la disonancia entre lo que se piensa y lo que se hace. El samurái que proclama grandes ideales, pero actúa con egoísmo, traiciona el camino. La rectitud interior se manifiesta en actos consistentes. Cada decisión cotidiana ofrece una oportunidad para confirmar esa coherencia. La relación con el temor también es analizada con precisión. Aunque la aceptación de la muerte constituye un principio central de la Gakure, Tsunetomo reconoce que el miedo puede surgir de forma espontánea. El mérito no radica en suprimir toda sensación, sino en no permitir que determine la conducta. La valentía se define por la acción correcta pese a la inquietud interna. El autor insiste en la preparación mental ante situaciones inesperadas. El samurái debe imaginar posibles escenarios adversos y anticipar su respuesta. Este ejercicio fortalece la determinación. Cuando la adversidad llega, la mente entrenada reacciona con estabilidad. La improvisación desordenada es sustituida por una respuesta fundada en principios previamente interiorizados. En esta parte del texto también se aborda la humildad. Tsunetomo advierte contra el orgullo excesivo, que puede conducir a la autosuficiencia imprudente. Reconocer las propias limitaciones no disminuye el honor, lo fortalece. La apertura al aprendizaje continuo preserva la vitalidad del espíritu.
Incluso el guerrero experimentado debe considerarse discípulo del camino. La pureza del espíritu se vincula con la constancia. No basta con momentos aislados de disciplina, el compromiso debe renovarse cada día. La repetición de actos correctos consolida la fortaleza interior. El carácter no se forma en episodios excepcionales, sino en la continuidad silenciosa del esfuerzo. En conjunto, profundiza en la arquitectura interna que sostiene la ética samurái. La lealtad externa pierde valor si no está respaldada por una conciencia firme y transparente. El dominio de uno mismo permite que la acción surja con serenidad y precisión. Tsunetomo propone una visión en la que el guerrero es, ante todo, un artesano de su propio espíritu. Así, el camino del samurái no se reduce al enfrentamiento físico ni al gesto heroico visible. Es una disciplina integral que abarca pensamientos, emociones y hábitos. La pureza interior asegura que el sacrificio y la fidelidad no sean simples apariencias, sino expresiones auténticas de una convicción arraigada. En la sección final del Hagakure, Yamamoto Tsunetomo orienta sus reflexiones hacia la posteridad. Tras examinar la muerte, la lealtad, la disciplina y la pureza interior, el autor contempla la pregunta decisiva: ¿qué permanece cuando la vida individual concluye? La respuesta no se articula en términos de fama efímera, sino de coherencia moral transmitida a través del tiempo. Tsunetomo concibe el camino del samurái como una tradición viva que depende de la memoria colectiva. Las acciones de un guerrero no se agotan en el instante en que se realizan, modelan la percepción que las generaciones futuras tendrán del clan. La conducta recta fortalece la herencia espiritual. La negligencia la debilita. De este modo, cada acto adquiere una dimensión histórica. El autor subraya que la enseñanza no debe reducirse a palabras escritas. Aunque el Hagakure constituye una compilación textual realizada por Tashiro Tsurumoto, Tsunetomo insiste en la primacía del ejemplo vivido. La transmisión auténtica ocurre cuando el discípulo observa en su maestro una coherencia constante. El legado se encarna en personas, no en pergaminos. En esta etapa final, el tono se vuelve más reflexivo y, en cierto modo, más melancólico. Tsunetomo es consciente de que la era de grandes guerras ha quedado atrás. La paz prolongada ha transformado la función del samurái. El autor no ignora esta realidad, aunque mantiene la convicción de que el espíritu guerrero no debe diluirse. El desafío consiste en preservar la intensidad ética en un contexto sin batallas visibles. El concepto de permanencia no implica rigidez. Tsunetomo reconoce que las circunstancias históricas cambian. Lo que debe mantenerse inalterable es la disposición interior. El samurái puede desempeñar funciones administrativas o civiles, siempre que conserve la determinación y la lealtad que definían al combatiente. El escenario varía, el principio permanece. La memoria honorable ocupa un lugar central en este cierre. Morir de acuerdo con el deber garantiza una reputación sólida. Esa reputación, más que la riqueza o el poder, constituye la verdadera herencia. El nombre del samurái debe asociarse a la firmeza y a la integridad. La posteridad juzga con severidad, y solo la coherencia constante resiste ese juicio. Tsunetomo también reflexiona sobre la brevedad de la vida. La conciencia de su fragilidad refuerza la urgencia de actuar con rectitud. El tiempo no concede segundas oportunidades ilimitadas. Cada jornada ofrece una ocasión para afirmar el compromiso con el camino. La procrastinación moral equivale a una forma de abandono. En estas páginas finales se percibe una síntesis de los temas anteriores. La aceptación de la muerte se integra con la disciplina diaria y con la lealtad absoluta. El dominio interior sostiene la coherencia exterior. El legado surge de la convergencia de todos estos elementos. El camino del samurái no es una suma fragmentaria de virtudes, sino una unidad orgánica. El autor advierte contra la tentación de convertir el código en mera formalidad. Cuando las normas se observan solo por apariencia, pierden su fuerza transformadora.
El espíritu debe preceder al gesto. La autenticidad distingue al verdadero practicante del imitador superficial. Esta advertencia final refuerza la centralidad de la sinceridad interior. El Hagakure concluye, así, como una invitación a vivir con intensidad moral en cualquier circunstancia histórica. Tsunetomo no ofrece una estrategia política ni un manual técnico de combate. Propone una ética radical basada en la disposición al sacrificio, la fidelidad sin reservas y la disciplina continua. El legado que aspira a dejar no es una doctrina cerrada, sino un ejemplo de coherencia. En última instancia, la obra se erige como testimonio de una mentalidad que se resiste a la dilución del ideal. El samurái, según Tsunetomo, debe vivir de tal modo que su muerte no sea un accidente, sino la culminación natural de una vida dedicada al deber. La permanencia del camino depende de individuos que encarnen esa convicción con serenidad y firmeza. Así concluye el recorrido del Hagakure, una meditación sobre la muerte que desemboca en una afirmación de la vida disciplinada, una reflexión sobre el servicio que culmina en la transmisión del ejemplo. En la visión de Tsunetomo, el verdadero triunfo no consiste en la victoria externa, sino en la integridad preservada hasta el último aliento. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.